Bueno, buenas tardes a todas. Gracias por acompañarnos en este encuentro. Yo soy Hugo Mengual, soy el director de Te Acompañamos, soy psicólogo y hoy iniciamos un ciclo de información y de capacitación con respecto a todos los servicios que disponemos a través de Te Acompañamos. Te Acompañamos es un emprendimiento que pertenece a una empresa que se llama Psicomedios Servicios de Salud Mental. Así como tiene este emprendimiento, esta empresa de psicomedios tiene otros. El tema que hoy nos ocupa es empezar un ciclo de capacitación de los acompañantes terapéuticos que gentilmente se presentaron enviando sus currículum para poder trabajar en distintos requerimientos. Si bien nosotros hemos empezado publicitando las búsquedas en el área de adicciones, fue este último tiempo, me refiero, fue por una cuestión estratégica en cuanto a la necesidad de recursos humanos, porque los otros servicios ya había algunos acompañantes registrados y necesitábamos ir armando el grupo de acompañantes terapéuticos que les interesara trabajar en el área de adicción. De acá en más vamos a ir presentando un webinar de capacitación. Entiendo yo que dada la cantidad de servicios que están dentro de Te Acompañamos, vamos a ir teniendo un ritmo de un webinar cada 2 semanas, /3 como mucho. La idea es poder presentar todos los servicios antes que finalice el año y entendemos que son unos cuantos. Así que presentando cada 15 días estaríamos en el orden de los 13, 14 webinars de acá a fin de año y más o menos ahí estaríamos presentando todos los servicios que tenemos. La idea es que en cada webinar presentamos un servicio, en qué consiste, cuáles son las características que tiene y después ustedes irán viendo como acompañantes están habilitados para prestar cualquiera de esos servicios. Ustedes irán eligiendo de acuerdo a las publicaciones que vamos sacando cuáles son las que les interesan y más allá de que hayan enviado oportunamente el currículum, es importante que cuando vean una publicación escriban en relación a esa publicación, planteando su interés, y si bien no es necesario, porque ya tenemos los currículums de ustedes, más allá de eso, es conveniente que lo vuelvan a enviar, ya sea porque lo han actualizado o ya sea porque, bueno, generalmente no sucede que se nos escape un currículum, pero bueno, por ahí puede suceder. Así que cuando envíen una postulación, por favor remitan nuevamente el currículum. Bien, vamos a arrancar hoy con nuestro primer tema, que es el área de adicciones. Nosotros tenemos una modalidad de trabajo que tiene un componente presencial y un componente virtual o online. Estos programas fueron desarrollados de esa manera por 2 motivos. Primero, porque somos básicamente una organización que cubre o aspira a cubrir el territorio nacional y por ende, si bien los acompañamientos terapéuticos como los cuidadores domiciliarios son prestaciones que se brindan in situ, es decir, en forma presencial, la estructura profesional que lo acompaña, sea de psiquiatría, de psicología o lo que fuera, eso se brinda online. Es decir, eso responde a 2 motivos, básicamente, por qué los profesionales son online. Obviamente, en el caso de ustedes como acompañantes terapéuticos, estaría de más explicar por qué el trabajo del acompañante terapéutico es presencial. Pero en el caso de los profesionales de psicología o de psiquiatría, el servicio es online porque pretendemos que los distintos dispositivos tengan un acompañamiento especializado en esas disciplinas y no siempre sería factible conseguir profesionales especializados en esas disciplinas que estén en el lugar. Entonces, por eso hemos decidido brindar los servicios de psicología y psiquiatría online y los de acompañamiento terapéutico en forma presencial. Vamos a empezar hablando de nuestro primer programa, que es un programa que lo denominamos SATA.
Este programa SATA fue el primer programa que diseñamos desde que acompañamos. Fue en el año, si no me equivoco, antes de la pandemia, sobre el 18 o 19. Después fuimos agregando los otros servicios. En realidad, con el tema de adicciones tenemos 3 propuestas para la gente. 2 incluyen al acompañante terapéutico, que es este programa que ahora vamos a hablar un poquito de él, que se llama SATA, y un segundo programa que se llama PIDA, que es un programa de internación domiciliaria. La tercera posibilidad que tienen las personas que están en consumo de hacer alguna asistencia en salud mental con nosotros es el tratamiento combinado médico-psiquiatra y psicoterapéutico. Es decir, personas que por su situación deciden iniciar o aceptan iniciar un tratamiento en ese plano y no con acompañante terapéutico. En realidad es una propuesta que tenemos, pero que tiene poca elección por parte de la gente, porque casi siempre la figura del acompañante es lo central en el caso de adicción. Ese es un punto que me gustaría resaltar. Tanto nuestro programa SATA como el otro programa son 2 programas que el eje de los programas de recuperación están en la figura del acompañante terapéutico. ¿Por qué hemos puesto en ese lugar al acompañante por encima de los profesionales que pueden participar también de un dispositivo en adicciones, como puede ser el psicólogo o el psiquiatra? Por el hecho de que es el que tiene mejores chances de generar un vínculo. Ustedes saben que las personas que están en consumo, los vínculos generalmente son muy vulnerables, muy cambiantes. Las personas en consumo suelen transmitir esa inestabilidad emocional a los vínculos que se relacionan. Por eso es que es muy difícil los tratamientos ambulatorios en pacientes o personas en consumos problemáticos, porque están expuestos a la transferencia masiva que hace el paciente y pasan de ser unos supergenios a ser un desastre. Los profesionales a sentirse totalmente comprendidos el paciente, a sentirse totalmente dejado de lado o que el terapeuta o el psiquiatra no entiende nada. Es decir, es el acompañante en su cotidianidad y en su moverse dentro del espacio vital donde se mueve el paciente, lo que hace que sea el vínculo más prometedor. Es decir, el hecho de que el acompañante vaya a la casa del paciente, parte del espacio del paciente, genera una ligazón que eso, sumado a la cotidianidad del encuentro, a que es todos los días, se fortalecen mutuamente esas 2 variables y transforma al acompañante el que mejores chances tiene de mantenerse en el vínculo con el paciente. Por eso es que entendemos que el acompañante es el núcleo, es el eje en el cual giran los programas de rehabilitación. Esto, así como tiene ese lugar de importancia, ese lugar de relieve, llamémosle, también pone al acompañante en una situación de extrema vulnerabilidad, porque juega siempre en el territorio del paciente. Es como, siempre es una visita para el paciente, el acompañante, y esto hace que quede en un fuego cruzado muchas veces entre el paciente y el acompañante, o entre el paciente, la familia y el acompañante, es decir, que son posiciones de riesgo. Por eso es que nos parece que es muy importante el hecho de que mantengamos siempre con las personas que estén trabajando, me refiero a los acompañantes, una red de comunicación. Yo no lo llamo de supervisión, porque más que ser un espacio de supervisión, es un espacio donde se comparte las vicisitudes y las distintas situaciones que se van presentando a lo largo del acompañamiento, y entonces cada uno desde su lugar puede colaborar en el dispositivo. Puede colaborar el psicólogo con el acompañante para la resolución de situaciones de conflicto. Puede colaborar, nosotros tenemos un sistema que está en pleno desarrollo, lo estamos implementando, ya lo tenemos para algunas provincias, que es el de los coordinadores referentes comerciales, lo llamamos,
porque es la persona que está en la provincia en cuestión y aparte de distintas funciones que cumplen, una de ellas es el de ser también un referente para las dificultades que va teniendo el acompañante con el desarrollo de su caso, de su dispositivo. O sea que en ningún momento el acompañante queda solo en este trabajo. Vamos a ver un poquito este primer programa que denominamos SATA, que es un programa de acompañamiento terapéutico en adicciones. Esto es, el comienzo empieza siempre de este dispositivo, como PIDA, aparecen siempre bajo una pregunta, una incertidumbre, una necesidad de encontrar una orientación. Tanto el paciente que se decide a consultar como la familia que lo hace en nombre del paciente o en algunos casos hasta un tercero que puede ser un amigo el que nos consulta. Las consultas nuestras nos llegan siempre a través de las redes sociales y de nuestro WhatsApp. Cuando hacen ese primer contacto, generalmente hay toda una cuestión para ir resolviendo que tiene que ver con la incertidumbre, como les digo, pero también tiene que ver un poco con el anonimato. Es decir, a la persona que consulta les cuesta generalmente dar el nombre, presentarse. Les cuesta mucho también definir su problemática. Solemos pedir una descripción, una aclaración de cómo es su situación de consumo y es como que hay que ir sacando las palabras con tirabuzón generalmente. Es decir, como que el paciente está dispuesto a que le demos algo, pero no está dispuesto a entregar mucho al principio. Y todo esto por una cuestión de desconfianza, de incertidumbre. Nosotros tenemos siempre que remarla o tratar de superar un punto de partida adverso, que es precisamente el servicio o la metodología que nosotros brindamos inicialmente, que es a través del Internet, que es online. Es decir, la gente no nos puede ver en forma presencial y eso hace que, bueno, el desarrollo de la consulta sea así un tanto remarla o tratar de superar un punto de partida adverso, que es precisamente el servicio o la metodología que nosotros brindamos inicialmente, que es a través del Internet, que es online. Es decir, la gente no nos puede ver en forma presencial y eso hace que, bueno, el desarrollo de la consulta sea así un tanto trabado. Y lo mismo cuando queremos avanzar hacia una videollamada y podernos ver. Y si bien la gente suele decir que sí, muchos suelen no presentarse a la videollamada. Yo la interpretación que hago de eso es lo que estoy diciendo. Creo que no hay vínculo, hay desconfianza y eso es lo que hay que crear, tanto para que la persona empiece a confiar y a interesarse en nuestra propuesta, como también a posteriori, ¿no? Es decir, el trabajo ya en sí, cuando el dispositivo comienza, por parte del acompañante, es la creación del vínculo. Es decir, esa relación vincular es la matriz que se va a ir gestando y que va a definir el éxito o no del dispositivo. Es decir, en el acompañamiento de un paciente se produce el mismo fenómeno que en una psicoterapia. Es decir, lo que produce el resultado exitoso en una psicoterapia no es la técnica o la adherencia del psicoterapeuta a una concepción teórica, si es psicoanalista o si es conductista o hace terapia cognitivo-conductual. No es eso lo que define el éxito de la terapia. Lo que define el éxito de la terapia es el vínculo, porque el vínculo es lo que permite la permanencia, la constancia, la continuidad en el tiempo. Por eso que no es posible ningún tipo de abordaje en salud mental, sea desde el acompañamiento o sea desde una terapia, si no hay un vínculo establecido. Entonces, el primer objetivo es esa construcción del vínculo. Y ese trabajo que nosotros hacemos cuando recibimos el pedido es un trabajo que si llega a buen término, termina siendo una persona que incorporamos a alguno de nuestros programas. Después, lógicamente, al ingresar el acompañante en escena, tiene que hacer el mismo caminito. Tiene que generar de primera vez, no nuevamente, tiene que generar ese vínculo que es el que le va a dar la continuidad. Y tal es así que nosotros proponemos siempre que el tratamiento de SATA, que tiene 3 momentos o 3 etapas,
el inicio del acompañante como primer acción del dispositivo, luego la incorporación del psicólogo al acompañamiento y por último la incorporación a un grupo de autoayuda por parte del paciente. Ese momento inicial nosotros lo hacemos perdurar no menos de 4 a 6 semanas, es decir, hasta que no hay consolidado un vínculo medianamente fuerte entre el acompañante y su paciente, no introducimos la figura del psicólogo, porque es precisamente el que va a ir abonando, el que va a ir sorteando las dificultades que pueda sentir el paciente cuando empieza sus sesiones de psicoterapia. Va a ser a través del acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico el que lo va a ir esclareciendo, lo va a ir explicando lo que le puede estar pasando, por qué no se siente cómodo, por qué le cuesta hablar, o simplemente por qué no quiere ir, continuar yendo. Es decir, esas van a ser las tareas que generalmente van a aparecer y ahí es el acompañante, la persona que tenemos en el campo para trabajar esa situación. Entonces, por eso les decía hoy que el acompañante en estos dos programas es el eje, es el núcleo de su funcionamiento. Bien, acá estamos en esta etapa que les decía cuando recibimos el pedido, lo que es el contacto y lo que es el coordinar un encuentro, que no siempre es fácil y muchas veces hay un acuerdo en la realización de la videoconferencia, pero no se presentan luego a la video. Es como que es todo tan débil al principio que a veces el solo hecho de plantearles un encuentro para el día siguiente de video y no hacerlo en ese momento hace que la persona no se presente al día siguiente. Esto muestra un poco el carácter tan endeble, tan vulnerable que tiene el inicio vincular con el paciente y no solo con el paciente, ¿no? También con la familia. A veces la familia es como que tiene una concepción de lo que debería ser un tratamiento que está muy lejos de la realidad. Es decir, las familias muchas veces cuando consultan por un hijo o un marido, una hija, tienen una concepción muy pasiva de la rehabilitación, como que siguiendo el modelo de la internación, pensaran, bueno, yo te facilito a mi familiar y vos me lo devolvés curado. Es decir, vos me lo devolvés ya con el problema resuelto. Yo lo suelo asemejar al modelo del taller mecánico. ¿Vieron cuando en el taller mecánico uno va a dejar el auto? Le pregunta generalmente a qué hora lo vengo a buscar. No se queda ahí participando, viendo cuál es el problema. Bueno, hay muchas familias que tienen esa concepción con el tema del consumo, que no se involucran y creen que no deben involucrarse. Entonces, bueno, todas estas consultas iniciales son un paso para hablar de estas cosas, para facilitar la próxima etapa. Un error que a veces se comete es en estas etapas informativas es mecanizar un poco la consulta, es decir, no ahondar y apurarse por presentarle un folleto, una explicación sobre cómo es el dispositivo y no poder empatizar con la persona. Y la empatía, el poder entender lo que la persona está sintiendo, muchas veces es la garantía de poder acceder a una consulta fructífera, ¿no? Es decir, una consulta que puede venir después en la aceptación de ingresar en el dispositivo, el paciente o la familia. Por eso, empatía es realmente un gran ayudante de estas primeras etapas de vínculo. No es tan fácil empatizar, primero porque la persona trata de ocultar sus emociones, segundo porque son personas que es la primera vez en la vida que hablamos con ellas, ya no sabemos nada, no las conocemos. Y tercero, a veces se hace simplemente una mecanización de las respuestas que no es apropiada ni fructífera. Nosotros generalmente cuando arrancamos el día partimos de que hay una consulta de WhatsApp de 25 a 30 personas que consultan, lo cual responder apropiadamente a todas esas consultas, estableciendo un diálogo, estableciendo un interés, dándole tiempo a que se exprese y estimulando que se exprese la persona y demás, lleva un tiempo. Y bueno, ese tiempo sumado a la cantidad de consultas que hay, son un par de horas que hay que estar ahí en el WhatsApp contestando, escribiendo y
Entonces es muy importante que los que estamos en la recepción no nos apuremos. La paciencia, la escucha, el dar tiempo, son cosas que las necesitamos en la recepción del pedido, pero también las necesita el acompañante terapéutico cuando inicia el vínculo con el paciente. El acompañante tiene que ser muy receptivo, agudizar mucho la escucha, tratar de hacer que la persona se sienta realmente acompañada. Y eso no es fácil. Y muchas veces las formas de lograrlo no pasan por la palabra, pasan por lo actitudinal, por lo gestual, por la mirada. Es decir, que la otra persona se sienta entendida, acompañada, comprendida, no siempre tiene que ver con las palabras que usemos como devolución. A veces simplemente decirle, no, sí, te entiendo que es un momento difícil, o te entiendo cómo estás sufriendo, muchas veces no es suficiente. Hay que darle una expresividad a eso, hay que darle una corporalidad, un cuerpo que exprese eso. Por eso, bueno, hay muchas cosas para tener en cuenta. Y el primer encuentro, de alguna manera, reproduce el primer encuentro que va a tener el acompañante con su paciente. Lo que nosotros tenemos de primera vez cuando recibimos la consulta es muy parecido a lo que recibirán ustedes en su primer momento con el acompañante. Bueno, estas cuestiones que nosotros tratamos de entender, que son muy importantes, porque de estas se deduce el asesoramiento que nosotros podemos dar al paciente o a la familia respecto a qué consideramos que puede ser lo más apropiado, tiene que ver con el entender un poco estas cuestiones que figuran acá. Conocer la situación del paciente, conocer las preocupaciones que tiene la familia, poderlos asesorar en una primera instancia a grandes rasgos, pero un asesoramiento en lo que constituye el programa, tratar de resolver las dudas que tiene la persona que consulta, muchas veces es el propio paciente y otras veces son las familias. Y en ese encuentro que tenemos inicial, poder ver si nuestro dispositivo es el adecuado para la situación. SATA es un programa que está pensado para gente que está en situación, obviamente en situación de riesgo. Toda persona que consume está en una situación de riesgo, pero hay riesgos que son muy grandes y hay otros riesgos que no lo son tanto. Es decir, en el caso de SATA es para personas que tienen una cierta capacidad de una cierta resiliencia. Es decir, ¿por qué resiliencia? Porque han atravesado situaciones muy difíciles, pero aún están enteros. Son personas que no están quebradas, están queriendo salir de una situación, pero no en forma ilusoria o fantasiosa, como lo vemos en otros casos, sino que tienen elementos reales sobre los cuales pueden hacer pie para decir, bueno, si hago un tratamiento puedo salir adelante. ¿A qué situaciones nos referimos? Bueno, el paciente tiene una red de contención, tiene padres o tiene hermanos o tiene pareja o tiene hijos. Es decir, hay una red que mal o bien, pero sostiene. Hay alguna inserción funcional con su entorno, con su medio. La persona trabaja, muchas van a trabajar de una manera informal, a través de un sistema de changas, pero tienen una relación laboral con su entorno. Entonces, estas condiciones van haciendo que de cumplirse, veamos que el paciente es adecuado para este dispositivo que nosotros presentamos. Como primera consideración, puede ser que después eso no funcione por otras razones o simplemente por conocer más en profundidad la problemática de la persona. Pero en un principio, y esto es importante cuando se tienen en primeras consultas, es para no generar falsas expectativas. Las personas que hacen las consultas, muchas de ellas llegan por un proceso que ha sido bastante tortuoso. Entonces, cuando uno le tiene que decir, nosotros lo que tenemos para ofrecerte no te va a servir a vos o no es adecuado para vos, esto a veces produce reacciones muy acordes a la inestabilidad emocional que tiene la persona. Desde por ahí insultarnos, ¿no? No, ustedes lo único que importa es la plata, explotan la situación de la gente que sufre, cosas así, o respuestas más depresivas, si se quiere,
tono más expresando una desesperanza de que, bueno, sabía que la propuesta era demasiado buena para que sea verdad, cosas así. Es decir, que estos momentos, ya sea en chat o eventualmente en la videoconferencia, son momentos donde hay que ser bastante cuidadosos en las devoluciones, porque las personas suelen herirse cuando se sienten que son rechazadas o marginadas de brindarles una ayuda. Por eso siempre tratamos de aclarar los primeros intercambios que somos una organización privada, es decir, no somos un organismo público, lo cual ya les marca a ellos una realidad o se pueden ubicar de una forma más realista, que eso va a tener un costo. O sea que toda esta etapa es bastante crítica y hay que manejarse con bastante cuidado. Pero bueno, de acá se empieza a delinear el dispositivo, si es el adecuado SATA, o tenemos que pensar en otro tipo de dispositivo. Es decir, generalmente las dos alternativas que tenemos es esta que estamos viendo ahora, o la otra que es PIDA, que es una internación domiciliaria, que es más que todo para gente que está en situaciones muy difíciles. Algunos en situaciones muy difíciles, ya lo vamos a charlar ahora en un ratito, algunas situaciones muy difíciles pero irrecuperables en el sentido que están directamente ya en situación de calle, y otras veces son situaciones difíciles por las circunstancias que están atravesando. Muchas veces encontramos mamás jóvenes con niños pequeños que están en consumo y que no pueden optar por una alternativa de internación en una comunidad terapéutica o algo similar, porque eso implica, digamos, ubicar a sus niños o dejarlos con la pareja, implica un desarraigo, el estar dispuesto a no ver a sus niños durante bastante tiempo. Es decir, hay situaciones donde la alternativa de la internación domiciliaria aparece como más favorable o mejor propuesta que una internación en una comunidad terapéutica o en un hospital. Ahora enseguida vamos a charlar un poquito de este otro programa. Bueno, esto es un poco como les explicaba hoy, en el acompañamiento presencial y la atención online, que son los dos componentes que tienen los dispositivos. Tanto SATA como PIDA tienen los dos dispositivos esta doble variable. El acompañamiento presencial por parte del acompañante terapéutico es una modalidad de visitas al domicilio y se hace foco en las situaciones de la vida cotidiana, en la construcción de hábitos saludables, en la adherencia al tratamiento y el fortalecimiento de objetivos. Lo que tratamos de hacer siempre es en el comienzo ir elaborando un plan de trabajo que lo vamos puliendo a medida que va transcurriendo el tiempo. Y en el caso de la atención online, que son los profesionales especializados de salud mental, la modalidad es a través de plataforma virtual y el foco es puesto en la atención y el seguimiento psiquiátrico, de psicoterapia individual y o terapia grupal. Esas serían las dos variables, como ya habíamos estado comentando antes, que participan en este dispositivo. Tanto en este como en PIDA funcionan de la misma manera. La única diferencia es que en la internación domiciliaria el dispositivo no tiene un acompañante solo, sino que generalmente tiene un mínimo de 3 acompañantes que cumplen jornadas de 8 horas para cubrir el día en su totalidad, pero después la estructura es muy parecida. Es decir, esto es importante, es la mecánica o el camino del acompañamiento, que volvemos un poco al ritmo, a la velocidad, a la forma en que se va desarrollando el proceso. Como todo proceso, tiene diferentes momentos y esos diferentes momentos muestran diferentes cualidades. Momentos más tranquilos, momentos más conflictivos, momentos más silenciosos, momentos más juiciosos, más ruidosos, momentos más pacíficos y momentos más violentos. Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer el acompañante es ir por el medio, es decir, esos procesos que son parte del acompañamiento, que los pueda regular o lo pueda ayudar a su paciente a regular de manera que las reacciones cualitativamente sean parecidas, que sean cualitativamente inferiores, sean de menor intensidad, pero que contemplen, que presenten esta variabilidad entre lo que les decía recién, esta ecuación de
tranquilidad y explosividad, entre el silencio y el ruido. Entonces está en el saber hacer del acompañante terapéutico ir logrando que esta tarea tenga un éxito, que sea una regulación de manera tal que el camino sea por el medio y no por la banquina, sea por el asfalto y no por los costados. Eso no siempre es posible y por eso hay situaciones donde es necesario el apoyo del equipo, es necesario el apoyo del referente, es necesario el apoyo del profesional, es necesario el apoyo de la familia. Es decir, hay veces que uno siente que nada alcanza, ¿no? Que ningún recurso es suficiente. ¿Qué significa el paciente está listo? Significa que hemos sintonizado con el paciente y que podemos entender su momento. Entender su momento que está listo para otra etapa o entender el momento que aún no está listo para eso. Por eso el plan que nosotros tenemos, volviendo a los webinars de capacitación sobre los distintos productos que ofrecemos, distintos servicios, después va a dar lugar a la práctica o al desarrollo de ciertas habilidades que son inherentes a cualquier dispositivo. Me refiero a que si estamos en un proceso de acompañamiento escolar o un proceso de control de medicación o un proceso de asistencia personal a un individuo para determinada situación, de consulta médica, lo que fuera, hay una base que es parte del núcleo que uno tiene que tener el cajoncito de herramientas, como que uno anda profesionalmente, anda con un cajoncito de herramientas. ¿A qué me refiero? Bueno, es necesario desarrollar habilidades comunicacionales, es decir, que el paciente entienda cognitivamente las cosas que decimos, pero también entienda emocionalmente lo que estamos diciendo. Entonces, hay habilidades que son del orden de la comunicación, hay habilidades que son del orden de la empatía, como hablábamos hoy, hay habilidades que tienen que ver con la capacidad del acompañante terapéutico de transmitir alguna modalidad, alguna forma para que esta persona con la que estamos trabajando aprenda a regularse emocionalmente de otra forma, que pueda pasar de la ira al enojo, por ejemplo, o que pueda pasar de un estado de pánico a un estado de temor. Es decir, esa regularización que necesita hacer internamente la persona para pasar a un estado emocional más funcional, más adecuado, es guiado, es llevado de la mano del acompañante. Eso. Entonces el acompañante tiene que tener en su cajoncito de herramientas, como yo lo llamo, esas técnicas o esas habilidades para poder enseñarlas y que el paciente las tome. Bueno, acá volvemos a lo que les decía hoy. Lo primero de lo primero es la construcción del vínculo terapéutico. No hay ningún trabajo terapéutico que progrese o que se sostenga en el tiempo si no tenemos un vínculo terapéutico fuerte, un vínculo afectivo fuerte con la persona. Esa es nuestra principal herramienta, nuestro principal recurso, tener la capacidad de generar vínculos positivos. Conocer al paciente y su realidad cotidiana, esto es fundamental. A veces, como en toda profesión, hay una suerte de ansiedad por aconsejar, por interpretar, por hacer nuestro trabajo profesional. Y a veces nuestro trabajo profesional es precisamente no hacer nada de eso. Acompañar no significa interpretar, no significa hacer construcciones teóricas sobre lo que le pasa a la persona. Acompañar es transmitir al paciente la sensación que en el aquí y ahora está con alguien que entiende lo que a él está pasando. Entonces, una de las cosas más difíciles que tienen las profesiones que acompañan, yo llamo profesiones que acompañan a las que acompañen, sea acompañante terapéutico, sea psicólogo, sea psiquiatra, sea psicopedagogo, sea voluntario, lo que fuera, pero la persona que acompaña siempre tiene que transmitir eso en primer lugar, la sensación al otro de que está presente. Hoy leía un artículo que hablaba de la herida profunda sin sanar que tiene la persona que consume. Indudablemente hay una herida sin sanar, pero a ver, también es cierto que nos podemos hacer la pregunta, ¿y quién no consume?
porque podemos estar hablando de consumos problemáticos, consumos comportamentales, pero la gran mayoría de la gente hace algún consumo sistemático de algo. Comida, bebidas, conductas, por lo que uno puede llegar a la conclusión, ¿quién no tiene una herida profunda sin sanar? Consuma sustancias o no. Lo que quiero decir con esto, que el trabajo del acompañante, sea acompañante psicólogo, sea acompañante terapéutico, no importa, el que acompañe. La gran tarea es poder funcionar desde ahí. ¿Y qué quiero decir? Que el acompañante tiene que conectarse con su propio dolor para entender el dolor de la persona que está en consumo, porque si no, no se puede entender. En ese sentido es como que hay una cierta similitud, un cierto parecido con el actor. ¿Qué actor puede transmitir a su público que está enojado si no se enoja en la escena? Y simula estar enojado, el público no lo va a captar eso. El público va a captar el enojo genuino del actor. Y en nuestro trabajo pasa lo mismo. Si simulamos que estamos empatizando o simulamos que estamos entendiendo el sufrimiento del otro, no va a funcionar. Nos tenemos que conectar en nuestra propia herida y saber desde esa herida lo que sentimos para entender lo que siente el otro con su herida. Y esto es una tarea no imposible, por supuesto no es imposible, pero sí es difícil, porque no todos estamos dispuestos a conectarnos con nuestras emociones en nuestro trabajo cotidiano. Estamos más dispuestos a mecanizarnos, a automatizarnos, a dar respuestas cliché, respuestas prefabricadas y no respuestas genuinas que vengan desde bien adentro de uno, conectadas desde la emoción. Los familiares participan en espacios grupales de orientación. Bueno, esta es una actividad que es muy importante. Nosotros por el momento hemos desarrollado un servicio que no lo vamos a ver hoy, porque es un servicio que se llama SOFA, que es un servicio de orientación familiar, que lo que apunta es a trabajar con la familia en contextos de crisis, es decir, puede o no estar presente el paciente, pero es un dispositivo que lo que se trata es de ofrecerle a la familia un espacio grupal donde se pueda trabajar precisamente eso del dolor que hablamos, es decir, de alguna manera toda persona que consume tiene en sí misma una denuncia o un reproche hacia su familia en cuanto a no haber sido entendido, o no haber sido cuidado, o no haber sido acompañado, o no haber sido protegido, o lo que fuera. Y a su vez la familia tiene un reproche hacia su familiar adicto por todo el sufrimiento que sienten que le ha traído. Entonces, a veces eso se puede trabajar en el curso del dispositivo, pero otras veces es necesario trabajarlo para constituir el dispositivo. Hay veces que estas confrontaciones emocionales son tan fuertes que hace que el paciente sienta que la familia lo quiere ayudar para meterlo en un programa, para sacárselo de encima, y la familia siente que nuevamente están metidos en unas acciones, en un tiempo, en un gasto, que es por culpa del otro. Entonces, en esos reproches, en esas denuncias muchas veces no formuladas explícitamente, están las resistencias. El paciente que no quiere ingresar al dispositivo porque no le voy a dar el gusto a mi familia, porque me quiere sacar de encima. Y otras veces hasta la misma familia genera resistencias para meterlo en el dispositivo, porque es lo que decía un psicoanalista argentino, Pichón River, cuando hablaba de chivo expiatorio, o sea, la necesidad que en la familia hubiese una oveja negra, que fuera la depositaria de todos los males que le sucede a esa familia. Y él decía que, bueno, muchas veces el chivo expiatorio es el más fuerte de la familia y que por eso ha sido elegido para llevar toda esa carga. Es decir, observaciones que hacía este genial psiquiatra argentino Pichón Rivière. Bien, la tercera etapa, que nosotros la calculamos siempre alrededor del tercer mes, hay un primer mes, mes y medio, que es de trabajo exclusivo del acompañante. Al finalizar ese tiempo se incorpora el psicólogo y al transcurrir un mes y medio, ya estamos en el tercer mes, es donde se hace el trabajo grupal.
Los grupos son grupos reducidos a los que pensamos, son grupos terapéuticos online y se busca la similitud como forma de trabajar la empatía, la comprensión y que la persona sienta que lo que le está pasando también le pasa a otros. Generalmente el psicólogo trabaja con los grupos en forma regular y es la tercera pata de este dispositivo que tiene estos tres elementos: el acompañamiento terapéutico, la terapia psicológica y el grupo operativo. Bueno, en esta tercera etapa ya tenemos armada una red integral para el paciente que funciona como una red mixta entre lo presencial y lo virtual. Y si tiene la solidez que pretendemos, es un buen resguardo para la recaída en el consumo de los pacientes. Generalmente los grupos tienden a constituirse como grupos que se mantienen unidos en el tiempo, más allá de que se continúe o no el dispositivo terapéutico. Es como que el haber transcurrido una etapa de la vida de ellos donde se sintieron acompañados por los pares, eso se mantiene aunque el dispositivo haya caducado, haya terminado, y muchas veces esos grupos son muy importantes para evitar las recaídas. No siempre se logra, por supuesto, pero muchas veces son de gran ayuda. Y bueno, tanto el acompañante como el psicoterapeuta constituyen esta red de ecosistemas junto con la familia, que trabaja precisamente en el mantenimiento de los logros que haya tenido el paciente durante este tiempo de estar en el dispositivo. Bien, esto hace cuestiones de tipo administrativas que son un poco, hacen a la seguridad de las personas que trabajan en el dispositivo. Es decir, si bien nosotros desde la empresa tratamos de que las familias sientan una seguridad en lo que se le está brindando, tanto a la familia como al paciente, queremos también brindar una seguridad a los profesionales que están trabajando en el dispositivo. Por eso tenemos algunas decisiones tomadas como parte de ese aseguramiento, dado que damos facilidades de pago a las familias para cumplir con sus obligaciones. Las fraccionamos y hacemos que esas obligaciones puedan ser abonadas en forma quincenal para que se le haga más liviano, y al mismo tiempo nosotros nos aseguramos que al ser pagados por adelantado cubren el tiempo de trabajo que han realizado los profesionales que están trabajando en el dispositivo, cosa que si la familia por alguna razón decide suspender su atención, el tiempo trabajado puede ser pagado porque la familia ha abonado por anticipado. Y eso, como otras medidas que tenemos, hacen a un aspecto muy importante, que es la seguridad económica de las personas que están trabajando en el dispositivo. Y esto los acompañantes suelen saberlo porque a veces son víctimas de estas situaciones de cortes abruptos o de un día para otro se levanta el dispositivo y el acompañante queda sin ningún resguardo económico. Entonces, por eso estamos siempre previendo algunas medidas que nos permitan proteger lo más que se pueda la integridad económica de las personas que trabajan en el dispositivo. Vamos a pasar ahora entonces al segundo programa, que acá terminamos con esto, con SATA, y vamos a ver el segundo programa, que es PIDA. Vamos a ver los lineamientos más importantes que tiene. Ese programa surge, como les decía hoy, como una alternativa para aquellos casos donde está indicado una internación del paciente. Son pacientes que están en consumo, todos, que tienen una situación de inestabilidad económica y social, que dada la gravedad del consumo han tenido una fuerte conflictividad familiar, y la mayoría de ellos tienen lo que conocemos en psiquiatría con el término de patología dual, es decir, son personas que además del policonsumo o el cuadro de consumo que tengan, presentan una patología tipo psiquiátrica que agrava el cuadro, y por lo que es necesario arrancar no solo con el cese del consumo, sino arrancar con una medicación que tienda a la estabilización de la personalidad del paciente. Esto solamente puede ser brindado en un marco estable y controlado
por eso es un paciente que se los interna, y cuando no es posible esa internación en una institución, proponemos este sistema. Este sistema es algo que está pensado para un tiempo bastante breve, hablamos de 3 a 4 meses, para que lograr una estabilización en el paciente desde todo punto de vista y que pueda pasar a un programa como SATA, que ya tiene una estructura más flexible, una estructura obviamente menos costosa, una estructura donde el paciente puede ya empezar a recuperar vínculos con su entorno. Bien, ¿cuáles son las variables que tienen a favor este sistema? Primero, el paciente permanece en la localidad, lo cual es una ventaja porque muchas veces el traslado a un centro asistencial tipo comunidad terapéutica están ubicados lejos de los lugares de residencia de los pacientes y esto hace que el contacto familiar sea muy pobre, no solamente desde el punto de vista, como decimos, de la familia, sino también desde todo el sostén comunitario. Es decir, hay comunidades donde el paciente se puede apoyar, si bien no puede solucionar su problema a través de la comunidad, pero sí puede lograr reforzadores positivos, especialmente cuando empieza a salir ya del consumo compulsivo, empieza a hacer efecto la medicación. El estar en su localidad puede que sea más sencillo hacer una reinserción laboral, por ejemplo. Siempre va a estar la gente del barrio que pueda necesitar un ayudante en una tienda, en una verdulería, en un almacén o para mantener un jardín o lo que fuera. Y en todo este contexto se evita precisamente los efectos de la institucionalización. Entonces, en ese sentido, es ventajoso. Esto no quiere decir que el programa sea sencillo ni mucho menos. Es bastante complicado. Por suerte estamos ya teniendo en algunos lugares algún apoyo judicial, es decir, si bien no es una internación en términos de que el paciente no tiene salida, como puede ser en una comunidad terapéutica o en un centro de internación, acá el paciente sí tiene salida siempre con un acompañante, pero es cierto que hay una restricción medida, controlada de la libertad, pero hay una restricción al fin. Entonces, es importante que haya un apoyo jurídico cuando la familia decide o opta por este tipo de servicios como PIDA, que haya una jurisprudencia que avale la restricción, que no sea entendido como una suerte de secuestro de la persona, sino que haya obviamente un consentimiento de la familia, consentimiento informado de la familia y que haya un respaldo jurídico. Bien, acá lo que buscamos es tratar de definir otro paradigma con respecto a la internación. Romper la dicotomía entre cerrado o ambulatorio. Hay un entorno de cuidado que está dado por el domicilio familiar. A veces la familia, por no tener comodidades o haber muchos miembros de la familia conviviente, opta por conseguir otra vivienda, un pequeño departamento o algún lugar donde el paciente pueda estar. La otra dimensión del paradigma es la preservación activa y fortalecimiento de la red afectiva significativa para el paciente. Acá el paciente, en este dispositivo, el paciente no tiene que construir una nueva red, sino se usa la red que él ya tiene de amigos barriales o de la propia familia, es decir, no queda en una situación de foja cero como cuando hay una internación en una comunidad donde el paciente, si bien tiene a favor la convivencia y la cotidianidad con los pares y va en forma intensiva conociendo a los habitantes de esa comunidad, no deja de ser un marco nuevo en el cual tiene que aprender a nadar el paciente. Entonces la preservación activa de su entorno es algo importante en la dimensión de este paradigma y la dimensión tercera, que es la integración, es decir, acá no hay choque de realidad, es decir, muchas veces en las internaciones dentro de las comunidades el paciente está durante 6, 8 meses, un año viviendo en un ambiente que
no reproduce la vida externa, sino tiene su propia dinámica. Es como que se lo saca de un mundo para meterlo en otro mundo, y ese otro mundo de la comunidad es un mundo muy singular, muy propio de la comunidad terapéutica. Y cuando salen, suelen producirse fenómenos de aislamiento, de dificultades para relacionarse, de no saber cómo moverse. Es decir, todo eso que fue aprendido durante la estancia en la comunidad, después no lo puede aplicar en su vida post-internación. Con este sistema creemos que eso se elimina porque el paciente sigue estando en su entorno originario y puede recuperar las rutinas de los amigos del barrio o el club donde iba, distintas instituciones que de pronto le sirven para esta reinserción. El programa lo que propone es un día muy estructurado. El paciente tiene que saber qué va a pasar desde la mañana hasta la noche, lo cual no quiere decir que sea una rutina mecánica, tiene que tener diferentes posibilidades, y muchas de esas posibilidades tienen que transcurrir por fuera de la vivienda, por fuera del lugar. Por eso es que puede resultar apropiado un lugar pequeño donde pueda vivir por fuera del hogar familiar, porque el programa lo que tiende precisamente a fomentar mucho la interacción. Hay obviamente una primera etapa, que es todo el proceso de desintoxicación, donde suele haber una medicación bastante importante, y esto llevará al paciente a un estado de cierta laxitud o cierta pasividad, y entonces permanecer más tiempo dentro del departamento. Pero eso no va más allá del primer mes. El paciente puede y quiere tener una vida activa por fuera del departamento. Se aburre en el departamento, quiere hacer otras actividades, y bueno, y ahí ya se empieza la vida comunitaria, que es precisamente el fuerte que tiene este dispositivo, que el paciente rápidamente se integra a la vida de su comunidad, y eso, bueno, es muy positivo. Bien, ¿qué tipo de pacientes son los que pensamos cuando ofrecemos este dispositivo? Obviamente el consumo activo, cuando están en los límites muy debilitados, se han debilitado todo lo que es el control familiar, la influencia familiar sobre el paciente, como decimos vulgarmente, ya no le da pelota a nadie, que tiene escasa conciencia de lo que está sucediendo, y más que todo respecto a su conciencia de enfermedad. Hay una dependencia severa con respecto a casi todos tienen algún tratamiento anterior que ha sido fallido, y se ha generado un deterioro, ¿no? Ese deterioro es psicofísico y social, es decir, abarca el organismo y abarca la vida social de la persona. No es solamente el deterioro en lo social, es también el deterioro físico. Son pacientes que vienen con una muy mala alimentación, con un cuidado médico prácticamente inexistente en los últimos años. Es decir, todo esto, la internación domiciliaria con el acompañante de 24 horas posibilita precisamente que el paciente pueda empezar a ser atendido en centros de salud, que empiece a recuperar su condición física, que nos va a permitir luego pasar a actividades más de movimiento, empezar un deporte, por ejemplo, o empezar un trabajo que esté en condiciones físicas de hacerlo, ¿no? Que no se agote, que no se decaiga a las primeras horas de estar trabajando. Entonces, ese es un factor importante. El deterioro general, que se trata de empezar a trabajar desde un primer momento. ¿Cuál es la función del acompañante en todos estos procesos? Bueno, la función del acompañante es muy diversa, porque estamos hablando de un acompañamiento terapéutico de 24 horas, o sea, a lo largo del día, y nuestra propuesta para este dispositivo es de que los acompañantes tengan horarios rotativos, es decir, que trabajen con unidades de tiempo de 4 horas, y entonces se van rotando a lo largo de distintos momentos del día, y esto hace que no pueda el paciente entrar en conductas rutinarias con los acompañantes, porque ese acompañante que hoy está de tarde, mañana puede estar a la noche, o pasado mañana a la mañana. Entonces no queda anclado el acompañante con ciertas rutinas que de alguna manera propone el momento del día. El momento del día organiza muchas veces o propone las actividades que se pueden hacer, si es de noche, de mañana, si es de
tarde. Entonces con esa rotación rompemos esa rutina y otro elemento importante de usar la rotación es que permite que no se agote tanto el acompañante. Es decir, el estar 4 horas con un paciente es mucho más llevadero, aunque luego tenga que volver ese día en otro turno de 4 horas, es mucho más llevadero que estar 8 horas corridas con el paciente. Y obviamente esto trae aparejado una serie de dificultades para el acompañante que tiene que autorregular, como puede ser la fatiga, la distracción, el mismo aburrimiento, es decir, que los afecta en su tarea cotidiana. Así que bueno, ese es un elemento importante. Bueno, vamos a ir cerrando un poco esta charla de hoy. Yo les quiero agradecer a ustedes la participación. Todos los webinars después van a estar en nuestro canal de YouTube para que los vean en cualquier momento que quieran reverlo. La idea es que vayamos desarrollando, no creo que lleguemos este año, pero sí el año que viene, vamos a usar estos webinars y vamos a agregar algunas bibliografías y las vamos a cargar con la modalidad de lo que llamamos microlearning, que son aprendizajes cortitos, pero de situaciones puntuales, donde hay algo de video, hay algo de lectura, quizá algún ejercicio, en fin, son pequeñas píldoras de capacitación, que la idea es que, bueno, una vez que terminemos este año de hacer la presentación de todos los servicios, podamos el año que viene tener estas unidades de capacitación armadas y subidas a nuestro campus virtual. Nuevamente les quiero agradecer que se hayan acercado, un poco también recordarles que a través de la comunidad que tenemos en WhatsApp es donde ustedes van a ir recibiendo no solamente propuestas de trabajo, convocatorias para cumplir con algún servicio, sino también estas propuestas de capacitación y todo aquello que querramos irles haciendo llegar. Ahora, en mes de julio, vamos a tener el segundo webinar y los recomiendo porque es un servicio muy interesante que es el servicio de asistentes personales. El servicio de asistentes personales es, para un acompañante, es el complemento ideal porque no es un trabajo con carga horaria fija. Entonces, si sale un pedido, como les decía hoy, de una persona que tiene que hacer un estudio o un adulto mayor que tiene que ir a un banco a hacer una gestión o a una consulta médica, y eso por ahí significa hacer un servicio de 2, 3 horas, 4 horas y obtener un beneficio económico de eso. Creo que es un complemento muy interesante para cualquier acompañante terapéutico. Así que el próximo webinar se lo vamos a dedicar a ese rol, a esa figura del acompañante personal. Así que bueno, les vamos a acercar la invitación a través de la comunidad de ATES y estamos en contacto.